Hola, bueno, hoy vamos a hablar de curiosidades de la tartamudez, ¿sí? Primero, decirles que la tartamudez se da en una comunicación con un otro, ¿sí? Entonces, sucede a veces que nos encontramos con situaciones donde decimos, epa, acá no está tartamudeando, ¿qué pasó? Y eso nos confunde un poco. Bueno, vamos a ver en qué situaciones la tartamudez no se presenta. O en la mayoría de los casos no se presenta. ¿Empezamos? A ver, hay situaciones en las que no suele aparecer eh, la tartamudez, ¿sí? Las repeticiones, el esfuerzo, los bloqueos. Esas situaciones en particular suelen confundir, ¿sí? Tanto a la persona a la que le sucede como a la familia, porque dicen, a ver, por ejemplo, cuando está cantando no se traba y cuando habla, sí. Bueno, vamos a hablar de esto. Entonces, curiosidades de la tartamudez. Situaciones en las que en general suelen no aparecer tartamudez, ¿sí? Esto no quiere decir que hacer esto tenga efectos en la terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a implementar que un niño cante para que adquiera fluidez en el habla. De hecho, ya vamos a ir viendo, pero la fluidez no es algo que se espera directamente cuando trabajamos con personas que tartamudean. Así que empezamos, ¿sí? Vamos a ver las curiosidades en tartamudez. Después me cuentan en comentarios si ya las conocían, ¿sí? Em, si conocen alguna otra situación, si les ha pasado que en alguna otra situación no se traben. Bueno, y los invito a replicar esto, ¿sí? Síganme en mi canal de YouTube, se suscriben, activan la campanita, bueno, todo eso. La idea es llegar a más personas con esta información. Les voy a contar algo. A veces esto suele retrasar las consultas. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, sí, ok, habla, se traba, pero cuando canta no, o en otras situaciones que ya vamos a ver, no sucede. Entonces despista un poco, decimos, no, no, entonces no, no debe ser que es tartamudo, ¿sí? Así lo suelen expresar las familias. Así que vamos a por las curiosidades. Bueno, aquí las tenemos de fondo. A ver, les pregunto, ¿sabían ustedes que las personas con tartamudez no se traban cuando, yo ya les dije, ¿sí? Cuando, aquí, cantan. Cuando cantan, suelen no trabarse. Eh, es muy común ver personas que al hablar se traban y empiezan a cantar y no se traban y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y sí, sucede porque, para decirlo fácil, son diferentes como rutas, ¿sí? Que se utilizan a nivel cerebral para, para hablar y para cantar. También está el ritmo, bueno, otro montón de situaciones que hacen que sea más fácil que al cantar no se note esas características que vemos en la persona que tartamudea, ¿sí? Otra de las curiosidades es que, por ejemplo, si estamos hablando con una mascota, ¿sí? Vieron que solemos cambiar el tono de voz, ¿verdad? Bueno, ahí tampoco se traban. O los chiquitos, ¿sí? Cuando hablan con sus pares, suelen no trabarse también. Mm, y es muy común que por ahí los papás digan, estaba con sus amigos o con sus hermanitos, no se trababa, vino a hablar conmigo y empezó a atraparse. Sí, algunos han dicho incluso, me lo está haciendo a propósito. Bueno, entonces conocer que estas cosas suceden, estas curiosidades, nos ayudan a entender un poco, ¿sí? La dinámica de la tartamudez que se da a nivel comunicacional, ¿sí? Pero con un otro y en determinadas situaciones. Aquí, entre estas curiosidades, entonces tenemos cuando cantan, cuando hablan con una mascota, cuando hablan con niños pequeñitos, vieron, no sé, hablándole a un hermanito menor, a un bebé, ¿sí? Fíjense acá, dice, cuando imitan voces de personajes o de dibujitos animados, ¿sí? Me voy a correr un poquito. ¿Para qué lado? Para el otro. Me corro un poquito. Ahí. Em, Porque es lo mismo, están cambiando la tonalidad de la voz, entonación, ¿sí? Entonces cuando juegan a los títeres con sus muñequitos, bueno, no se traban. Y otro que me quedó por allí, que voy a ver cómo lo... Allí, lo mismo, cuando hablan con un bebé, sí, como les decía, hablan con un bebé y también cambiamos la voz, ¿no? Entonces, estas son algunas de las curiosidades. ¿Las conocían? Saber que existen y que no es que, a ver, bueno, ok, le vamos a dar como consejo que imite la voz de un personaje para no trabarte, o le vamos a dar como consejo que empiece a cantar. Otro, otro hecho curioso es también cuando susurran, cuando hablan en voz baja, también, a ver, suelen utilizarlo como método de escape. Si están hablando, se traban, hablan bajito al oído de su mamá o de su papá, ¿sí? Así como cuchicheando, porque descubren que así no se traban. Y la idea es que no, ¿sí? Siempre vamos a
a ver, a propiciar la libre comunicación y permitirse tartamudear, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver en otros videos, pero por ahora quería dejarles esto de las curiosidades. Bueno, si conocen alguna otra, nos dejan comentarios. Si tienen alguna duda, también. Gracias por estar acá y los invito a seguir sumándose, a comentar, a compartir, para seguir hablando de tartamudeos.